La hija del general Soleimani participó en el masivo funeral y durante su discurso tildó al presidente Trump de tonto y advirtió que la muerte de su padre traerá un día oscuro a Estados Unidos y su aliado Israel. Unas duras amenazas contra Estados Unidos e Israel realizó Zeynab Soleimani, la hija del poderoso general iraní Qasem Soleimani, cuando se dirigió a las miles de personas que asistieron a la Universidad de Teherán para asistir al funeral de su padre. آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه‌های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت. Soleimani también arremetió duramente contra el presidente Donald Trump, a quien tildó de tonto y arrogante. ترامپ دیوانه که خود نماد جهل و بازیچه دست صهیونیسمی. خیال نکن با شهادت پدرم همه چیز تمام شد. رهبرم پدرم دو پدری داشت که در کنارش بود. La mujer advirtió que los soldados estadounidenses en el Medio Oriente ahora solo podrán esperar la muerte de sus seres queridos. باده‌های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. Zeynab, que condenó enérgicamente la muerte de su padre, también pide venganza por la sangre del mártir.我们从第一代装备跨越到第三代，现在我们已经跨越到准第四代装备了。装备的配备更加合理，有低空、近程、中空、中程，还有中远程。在国土防空当中，以及以后在实际作战当中，这样配备会更加合理。1958年10月6日，空军组建了我军第一支地空导弹部队，空兵地空导弹敌 RB-57D 高空侦察机，开创了世界防空史上用地空导弹击落敌机的先例。随后，仅地空导弹兵2营就击落敌机5架，被国防部授予英雄营称号。毛泽东主席在空军呈送的地空导弹部队击落敌机的报告上批示：“很好。”向同志们致以祝贺。1960主席唯一一次接见成建制的部队官兵。全国咱们是一共打下来5架 U， 我们营是占3架。10年防空国土作战当中，取得击落敌机一共是9架，我们营一共打下来是5架。英雄营的威名是老一辈2营人用地空导弹打出来的，老前辈们始终如一，坚持不懈。这种钻研精神，深深地影响着我们2营一代又一代的官兵，影响着一批又一批的地空导弹兵。组织的我们重大个人建交建造。Rusia derriba 3 aviones de guerra israelíes. Hace algunos días el gobierno sirio había afirmado haber derribado un avión y 2 helicópteros de guerra israelitas. Entonces se decía que para tal hazaña habían hecho uso del sistema antimisiles S-300 ruso, sistema del cual supuestamente tenían al menos uno en propiedad, proporcionado anteriormente por Rusia al régimen de Bashar al-Assad. Con respecto a esa información acerca del supuesto sistema S-300 propiedad de Siria, jamás ha habido una declaración oficial ni de parte de las autoridades rusas ni sirias.
En su momento se dijo que había un contrato firmado para proporcionar ese tipo de armamento el gobierno sirio, pero a raíz de la guerra civil y de las presiones estadounidenses e israelíes, presuntamente nunca se concretó la transacción, caso similar al de Irán, pero a consecuencia del acuerdo nuclear es que Rusia se ha decidido a proporcionarles los sistemas antimisiles S-300, pero en el caso de Siria no ha habido comunicado oficial, ni pruebas, que avalen dicha transferencia. Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. Comenzamos. Cuatro barcos petroleros sirios fueron destruidos por los ataques de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cazas estadounidenses dieron varios golpes hace varias horas en barcos sirios que transportaban petróleo. Las 4 naves fueron destruidas, mientras que tanto el S-300 sirio como el S-400 ruso fueron completamente inútiles contra los aviones estadounidenses. Como señaló la agencia de noticias siria Radio Akul, 4 barcos sirios fueron destruidos en las aguas del Éufrates durante el transporte del petróleo desde el territorio controlado por las fuerzas democráticas sirias hasta el territorio controlado por el ejército árabe sirio. La información sobre las víctimas aún no se ha anunciado, mientras que a pesar de la presencia en Siria de los sistemas de defensa aérea de mayor alcance en el mundo, se supo que incluso ellos eran completamente inútiles. El incidente ocurrió varias decenas de kilómetros más allá del alcance máximo de los objetivos aéreos de ataque. Debe aclararse que este no es el primer ataque de los Estados Unidos contra los barcos sirios en aguas del Éufrates, pero la parte estadounidense no comenta sobre sus acciones, que por cierto pueden ser causadas por las recientes declaraciones de Trump sobre el control completo del petróleo sirio. Síguenos en nuestra... It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue. We will be instituting the highest level of economic sanction. Una década entera de sudor, tensión y amenazas, una década entera de castigos. Finalmente, con todo el esfuerzo de la diplomacia, se llegó a un acuerdo. Y todos se comprometieron. Pero la historia de este acuerdo fue corta. Cambió de presidente Estados Unidos y con la mano en la cintura dijo no. Y lo destruyó. Para muchos este acuerdo le daba estabilidad y seguridad al mundo entero, pero para él era una grosería. El problema no solo es que violó la resolución de la ONU, sino que nadie quiso hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y sobre todo y más importante, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona, la que quizá haya bebido más sangre en la historia de la humanidad, detrás de la razón. En 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU sancionó a Irán. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China votaron por unanimidad. Acusaron a Irán de perseguir armas nucleares. Irán decía que era mentira. Este fue el principio de un sinnúmero de sanciones: prohibición de tecnología de misiles balísticos, restricciones financieras, bancarias, económicas, de tránsito y de seguros. Iran's pursuit of nuclear weapons capability constitutes a grave threat and demands a clear statement from this Council. Today we are placing Iran in the small category of states under Security Council sanctions and sending Iran an unambiguous message that there are serious repercussions to its continued disregard of its obligations and defiance of this body.
Después de interminables y maratónicas negociaciones, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido más Alemania y la Unión Europea firman con Irán el famoso acuerdo nuclear. Irán se comprometió a enriquecer uranio a no más de lo permitido, y las potencias entonces a levantarle las sanciones. El Consejo de Seguridad de la ONU lo certifica. Demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Today, because America negotiated from a position of strength and principle, we have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon. Irán celebra el entendimiento. En los días siguientes también empieza a hacer pruebas de misiles balísticos, argumentando que eso no estaba en el acuerdo. Llega Donald Trump y rompe todo. Abandona el acuerdo. Alega que el acuerdo no frena a Irán en el desarrollo de misiles, ni en la financiación del terrorismo, ni en las mismas armas nucleares. Entonces restablece las sanciones a Irán y ordena una campaña de máxima presión. Los demás signatarios condenan la salida unilateral de Donald Trump. Sin embargo, no pudieron hacer nada. Rusia, China, pero sobre todo Reino Unido, Francia y Alemania, prometieron compensar la salida de Estados Unidos sin ningún éxito. Irán no puede comerciar porque las empresas tienen miedo de que Trump las sancione. Irán ha abandonado gradualmente sus compromisos nucleares. Hoy, a 2 años de que Trump abandonó el acuerdo, Irán le exige que regrese sí o sí, que levante todas las sanciones para poder negociar. El canciller de Irán, Zarif, denuncia que Trump se retiró del acuerdo nuclear sin el apoyo del pueblo estadounidense. Muestra estos sondeos. El canciller de Irán también envía una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que vuelve a denunciar que la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, así como las sanciones, son ilegales y una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Además, Irán advierte que no negocia ni negociará con Estados Unidos. O regresa al acuerdo o regresa al acuerdo, afirma. هیچ مذاکره‌ای در میان نیست. آمریکایی‌ها نشون دادن که نمیشه به مذاکراتشون اعتماد کرد، نمیشه به نتیجه مذاکراتشون اعتماد کرد. تقریبا همه دنیا به این نتیجه رسیده که هر توافقی با آمریکا بکنه، هر لحظه‌ای که آمریکایی‌ها بخوان اون توافق رو نادیده میگیرن. Ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Muchísimas gracias a usted, siempre allá en las redes sociales apoyándonos. Es un placer, gracias y es un honor. Vamos directamente con nuestros invitados, que hay muchísimas preguntas. Nicola Hadwell, maestro Nicola, usted lo conoce muy bien, internacionalista, experto en todo lo que pasa en el planeta, sobre todo en esta región, allá en Chile. Gracias. Axel Izarra, periodista con mucho prestigio, usted lo conoce y lo ha seguido por las redes sociales desde hace mucho tiempo. Axel, muchas gracias por estar aquí. Nicola, comienzo contigo. Irán acusa a Donald Trump de violar la Carta de las Naciones Unidas. Donald Trump lo niega y dice que lo hace pues por la seguridad del mundo. Explícame esta ecuación que yo le llamo ecuación de guerra, por favor. Bueno, gusto saludarte, Roberto. Como siempre, un agrado estar en tu programa. Gracias. El primer peligro del mundo no lo es Irán, es Estados Unidos. Es Estados Unidos el país que hace peligrar la paz en todo el mundo. Cuando se produjo el desembarco de un grupo de hombres armados en las costas venezolanas, Guaidó dijo que era una maniobra distractiva de Maduro. Cuando aparecieron militantes opositores reivindicando la acción o entre los arrestados, pasó a calificarla de trampa tendida por el régimen. La dictadura activó un nuevo montaje, un falso positivo, porque querían asesinar y apresar cobardemente a venezolanos que se encontraban en el exilio. Y ahora, cuando su propio asesor de estrategia renunció tras haber alentado el plan en sus inicios, sí, pero no,
O sea, en fin. Que no lo vengan a confundir en este momento con lo que sucedió el fin de semana. Nosotros responsablemente evaluamos un escenario diferente al que estemos